Hay otro aire, otras voces. Somos aquí y ahora. Criminal Mambo. Bailando en el Titanic. Estamos en Criminal Mambo, saben ustedes, momento de hablar de literatura, y en este caso estamos con una de las personalidades importantes de la historia argentina, con Emilce Moler. Ella es sobreviviente de las Noches de los Lápices y vamos a charlar con ella. Emilce, muchas gracias por el tiempo y bienvenida a Criminal Mambo. Buenas noches y gracias por la invitación. Emilce, bueno, queríamos saber cómo fueron comienzos para volver a la militancia después de los tiempos de detención, porque bueno, fueron 3 años en la cual estuviste detenida, gran parte de ellos como desaparecida, hasta que el Ejecutivo de ese momento decidió blanquear tu situación, a lo cual me imagino que volver a la vida pública no fue fácil, y tampoco fue fácil tomar la decisión de volver a militar, ¿no? Empecé a ver que había cuestiones que podían no tener tanto miedo, cuestiones reales en donde se podían empezar a afrontar, y también empezaba a ver que cuanto más uno participaba, se hacía como un colchón de seguridad justamente con eso. Así que empecé con temas muy, muy chiquitos de militancia, que no sé si llamarla militancia, sino de participación social, o participación de pensar en el otro, como la formación de un centro de graduados de ciencias exactas, que parece mínimo, pero alguien que venía con experiencia, en donde en un momento no quería hacer más nada con el otro directamente, no quería hacer nada con el otro, apostar a formar un centro de graduados, o empezar a formar el gremio docente universitario en el TES 84, bueno, fueron los pasos de empezar a volver a querer construir nuevamente desde lo social. Fue de a poquito, fue de a poco, y tenía que ver con los tiempos del país sobre todo. Estamos escuchando la voz de Emilce Moler. Ella acaba de editar por Editorial Marea el libro La larga noche de los lápices. Es sobreviviente, como dijimos en el comienzo de esta nota, de esa noche nefasta, de parte de la historia nefasta de Argentina, y es parte de la historia argentina, tal cual lo decíamos. Nos contabas recién tu experiencia, obviamente cuando decíamos de la militancia, decir en un momento empezar a decir me tengo que mover, porque me imagino que también volver a la vida social en esas épocas debe haber sido un golpe durísimo, porque estaba el famoso por algo será. Sí, yo de eso justamente en el libro narro mucho eso, que es la parte más desconocida de las historias de las recuperaciones de los exdetenidos y exdetenidas, es como que no se sabe, y sobre todo, tengo un capítulo que a mí me gusta, que se llama Emilce Moler y yo, que los chicos, sobre todo los jóvenes, hoy me ven Emilce Moler, la que escuchan, la que saben que va a estar en las marchas, la que se sube a la tarima para hablarles, la que esperan que no los defraude en la coyuntura. ¿Cómo llegas a ser Emilce Moler? ¿Cómo llegaste a eso? Deprisa a esto. Ese recorrido, que no es lineal, como me hubiera gustado como buena matemática que soy, no es lineal, y ahí trato de mostrar lo que fue, con mis miedos, con mis momentos de no querer saber nada, con momentos de querer tirar todo, con momentos de no puedo y volvió el alma militante y pudo más que yo, con momentos de querer estar en mi casa a las 5 de la tarde a darle la leche a mis chicas y tener que salir para dar una charla con los chicos, y la contradicción que me producía eso, y el reclamo de mis hijos, y cómo conviví con eso, bueno, todo ese tipo de cosas que son complejos, pero que son la vida misma, y me traté de mostrar eso para que vean que no se construye un personaje, vamos a decir, o un referente de la noche a la mañana. Y lo que menos quiero es dejar cosas de decir, bueno, sí, yo fui una heroína, o siempre la tuve clara, o siempre fui al frente. No es tan así, o sea, tuve coherencia y soy orgullosa de mi participación y de lo que hice, pero también hay que mostrar, porque si no dejas una cosa de mucha distancia entre un referente y un pibe, y parecería que nunca van a poder hacer algo importante, y no es así. Ellos pueden hacer cosas importantes todos los días. Esa es la idea. Te quería preguntar, porque justamente hablabas de matemáticas, y vos cuando estabas cursando en ese momento, tenía que ver con el arte, ¿no? No era precisamente matemática lo que te empujaba en ese momento. Y tengo entendido por notas que leí en algún momento que justamente al salir, bueno, 2 cosas importantes que me gustaría destacar. Por un lado, que estabas detenida y estabas más preocupada en un momento
con la inocencia quizás de esa edad, en que ibas a perder el curso, ¿no? En una situación que era dramática. Sí, en realidad porque eso también tiene que ver con estereotipos que se arman de los referentes, en el sentido que me decían, bueno, usted señora seguro que era, que se paraba, iba al frente, que era revolucionaria, y no, nada que ver, o sea, yo nunca estuve en la primera en una marcha, nunca hablé en una asamblea, era la mejor alumna, era recontra estudiosa, me encantaba estudiar, y era lo que se dirían hoy una nerd total, y si tenía que faltar por temas de seguridad me costaba muchísimo porque me perdía la posibilidad de hacer un examen. Bueno, cuando yo militaba en esos momentos, en un momento, por supuesto que uno pensaba que te detenían. Lo que yo no pensaba es que perdía el año. Yo pensaba que no me recibía. Esas contradicciones, ¿no? Negaciones. Y entonces yo venía de una clase media platense, sin problemas de aprendizaje, no había nada que me indique que yo no iba a terminar un secundario. Entonces, para mí eso fue un cimbronazo, no terminar el secundario. Una irrupción en mi vida que no estaba pensada, que suena tonto, pero bueno, era creo que suena... Era lo que vivía, ¿no? La inocencia en un punto, o sea, el compromiso social por un lado, pero montado sobre la inocencia de una adolescencia porque tenías 16, 17 años en ese momento. Claro, y que quería seguir estudiando, y que bueno, como vos decís, me encantaba el arte, entonces yo la duda que estaba teniendo en esos momentos era si seguía grabado o historia del arte, y si podía seguir las dos carreras juntas. Uh-huh. Mientras capaz que me iba a poner unos volantes en contra de la dictadura mientras iba pensando eso. O sea, todo eso pongo en un libro, porque era eso, ¿no? O sea, para no pensar que uno es militante y no es otra cosa, no, uno es todo eso. Y bueno, y justamente después el arte no se pudo dar, porque siempre la gente que se dedica al arte es sospechosa, entonces no me dejaban estudiar, y bueno, negocié con los militares que me dejen estudiar algo, y era matemática, una carrera nueva, chiquita, en Mar del Plata. La gente de la CIDE me iba a buscar a la salida. Qué locura. Y por otro lado, tampoco buscaba carreras que tuvieran que ver con la realidad, decía yo. Pues, y yo decía, bueno, no puedo estudiar historia. Año 79, ingresaba a la facultad. A los 2 minutos me moría. Con una clase de matemática, me quedaba colgada de álgebra por ahí, y los tiempos me pasaban y quedaba con la cabeza en otra cosa, ¿no? Es interesante rescatar esto que estabas comentando recién, de cómo fue esa inserción, ¿no? O sea, la vigilancia, los cortes que te iban poniendo, cómo te iban evitando determinadas situaciones, cómo no te permitían ser libre ni feliz, obviamente. Digo esto porque en tiempos donde se escucha hablar de dictadura, a situaciones que no lo son, ¿no? Es bueno que la gente lo piense antes de utilizar esa palabra, digo, ¿no? Yo justamente vengo de dar otra entrevista y hablaba de eso, justamente porque el tema es que esas son las pérdidas de libertades reales y qué es una dictadura, ¿no? Hoy en día tenemos una democracia, te puede gustar más, te puede gustar menos, a veces más adelgazada, a veces más fortalecida, pero estamos con una democracia. Yo entré a la cárcel de Devoto con 17 años, sin abogado, sin juicio, sin nada, y sin saber cuándo iba a salir. En la vida de los militares tenían mi vida en sus manos. Y después me venían a buscar a mi casa, me controlaban con quiénes me veía, hacían un análisis socioambiental de con quién estaba, si yo me había recuperado o no me había recuperado para esta sociedad. Digo, eso es una dictadura, cualquier otra cosa, y por eso hay que hablar, porque hoy en día se dice con una liviandad. Y mirá que ni siquiera en el gobierno de Macri yo estuve de acuerdo a decir que estábamos en una dictadura. Un gobierno que yo hice todo para crearlo, para discutirlo, no estuve nunca de acuerdo en nada, pero cuando decían estamos en una dictadura, le decía no, porque es banalizar la palabra dictadura. Me siento que están banalizando la palabra dictadura, y a las palabras hay que volver a ponerlas en su lugar, que quizás Exacto. Por eso escribí, para que las palabras queden registradas y tengan la dimensión que necesitan. Esa es una idea mía. Estamos hablando con Emilce Moler. Ella es sobreviviente de La Noche de los Lápices, acaba de publicar el libro La Larga Noche de los Lápices por Editorial Marea. Le estamos robando mucho tiempo, te quiero robar con un par de preguntas más y luego sí te voy a dejar libre. Recién hablamos justamente de poner en valor las palabras, la importancia de la palabra por un lado. Creo que en esos años justamente fue donde más sufrió la palabra acá en Argentina. Pero también quería referirme a esa noche
donde te van a secuestrar en tu casa, y para decirle a la gente, porque la gente por ahí se pierde en tantas historias que van pasando. Los milicos cuando llegaron ahí dijeron, vos no sos, porque te veían chiquita. Exacto. Fueron a buscar una estudiante de Bellas Artes, y me parece que esto es muy significativo. Por un lado, ni siquiera sabían mi nombre, no importaba. Era un estudiante de Bellas Artes, o sea, que sabían que iban a buscar una chica chica. O sea, y yo les trato de decir a los chicos, no importa la edad, yo era su enemigo político. Y esto lo vimos bien este año en Chile, ¿no? O sea, los carabineros no dejaban de reprimir porque eran pibes. Lo de Chile fue muy importante para entender que los procesos cuando a veces decían, pero ¿cómo ustedes siendo chicos? Y miren lo que está pasando en Chile acá nomás, y no les preocupa eso, ¿no? Nosotros éramos enemigos políticos. Entonces, que si yo era estudiante, secundario, era lo de menos. Ahora, cuando me vieron, que además de ser jovencita, parecía muy chiquitita, porque soy muy chiquita físicamente, claro, parecía de 12 años. Entonces ahí ya entraron en contradicción, o sea, los que iban a hacer los mandados, vamos a decir, la tarea, dijeron, bueno, ¿cómo? Y ahí sí, casi se llevan a mi hermana más grande. Y ahí volvemos a esas situaciones cuando te dicen, algunos se lo llevaban por la libreta, que había de direcciones anotado, y mi hermana hubiera podido pasarla muy mal, quizás ahora hasta una desaparecida sin tener nada que ver, pero en mi caso no, fueron a buscarme. Digo, en esa escena se concentra mucho una dinámica de la dictadura, ¿no? O sea, iban a buscar a una menor estudiante de Bellas Artes porque consideraban que era su enemigo político, pero se podían llevar a otra, es lo mismo. Y como no había lugar en el auto, la dejaron a mi hermana y me llevaron a mí. Y me parece que esa condensa comportamientos, que es lo que yo trato de describir, ¿no? Comportamientos, situaciones, no solo quedarme con el hecho y generar solo empatía desde la humanidad, que eso por supuesto lo genera el hecho, sino la comprensión política de los hechos y resignificarlos en el presente, ¿no? Por eso voy y vengo todo el tiempo. Sí, creo también que es bueno saber que en estos tiempos la violencia institucional o de algunas instituciones siguen vigentes, ¿no? O sea, basta dar 3 nombres como Santiago, Nahuel y Facundo y lo muestra. Y también leí por ahí, y quiero con esto empezar a cerrar ya la nota, tu admiración, vamos a decir así, al trabajo que están haciendo las chicas que están luchando por el tema de aborto, ¿no? O sea, esta militancia feminista que ha ganado las calles Exacto. En un momento, por suerte, y que ha hecho una explosión y cambiado también un poco el marco político de Argentina, ¿no? Totalmente, porque volviendo al tema de la violencia institucional, ¿por qué hay que hablar de la dictadura? Porque ahí nace la maldita policía, ahí nace toda la policía corrupta y demás, que seguramente antes estaba, pero no con esta magnitud. Entonces ahí fue donde se liberó todo, y después volverlo a su cauce cuesta muchísimo, y todavía tenemos esos resabios. Por eso es importante entenderle desde dónde partió esa corrupción policial que hoy en día todavía lo teníamos. A los chicos en esta cuestión de procesos es eso, ¿de dónde sale? ¿Por qué tenemos que hablar de la dictadura? Por esto, para entender por qué a los morochos con capucha los paran en la calle y los agarran a trompadas, porque antes se hacían eso con nosotros, a los subversivos. O sea, nosotros fuimos los estigmatizados, nosotros fuimos, como a mí me dijeron, irrecuperables. Los subversivos nos estigmatizaron. Ahora son los pibes pobres, los morochos, pero ya tuvimos experiencia de estigmatización. Por eso tenemos que hablar para ver esa matriz que se reproduce y se repite para tratar de desentrañarla. Y hablando de los jóvenes, justamente, que no hablo con lenguaje inclusivo, pero que no me sale, no por una cuestión ideológica, porque me trabo, cuando me decían los nuevos tiempos y los jóvenes, ¿qué te parecen? ¿Qué hacen? Le digo, miren, los jóvenes siempre van a encontrar sus propias luchas, sus propias disrupciones, y pongo justamente lo que vos decís, el movimiento feminista, el movimiento por el aborto legal, fue el hecho más disruptivo, más trascendente y transformador como hecho político, social de estos últimos tiempos por parte de los jóvenes. En este contexto democrático, jugando con leyes democráticas, que está muy bien, en contra de nadie, que no es en contra de nadie, es para sumar, me parece bellísimo. Y cómo muchos encontraron allí, los jóvenes, su canal de participación, y nos está transformando y decodificando más de una vez en montones de cosas a todos nosotros, ¿no? Emilce, te agradecemos la charla. Vamos a cerrar. Nosotros tenemos 2 preguntas que nos han catapultado, te lo quiero decir acá en la intimidad, a los grandes medios internacionales, o sea, The New York Post, el Yorker, donde vos quieras, se te ocurra, ahí estamos nosotros con estas 2 preguntas
que hacemos a todos los invitados que tenemos para descomprimir un poco. La primera de ellas, queremos saber tu puteada favorita. Esa que decís cuando te agarrás el dedito con la puerta, le pegaste al mueble al pasar, bueno, esa que te sale natural. Cualquiera que me conoce la diría, pero la concha de su madre. Esa es inevitable. Perfecto. La última es un poquito más rebuscada, tiene que ver, llega el infausto momento, te toca el infierno como van a ir todos los escritores del mundo, según esta deducción. Llegás, abre la puerta al diablo y vamos a querer saber qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento. Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente, le recomendamos que se acerque al libro La larga noche de los lápices, de Editorial Marea, cuya autora, Emilce Morel, está hablando con nosotros. Nos ha dado todo este tiempo y le agradecemos infinitamente. Así que bueno, llega ese momento, te pongo en clima, para que no te vayas del clima, es una actuación casi lo que tenemos que hacer. Llegás, golpeas, porque no hay timbre. Se abre la puerta que tiene un poquito de ruido de bisagra, se asoma el muchacho, ¿y qué te dice? Y al final llegaste. Emilce, todas las gracias, muchísima merde en lo que viene, y que haya buena vida para vos y tu gente. Solo un agradecimiento para un amigo en común que tiene mucho que ver con este libro, que fue el que me enseñó a escribir. Lo poco que escribí me lo enseñó él, que es Juan Carrá. Un abrazo al enorme Juan Carrá, y que no pierda el pelo, le vamos a decir a Carrá, por favor. Emilce, muchas gracias. Seguimos en Criminal. Gracias a vos.